amigos de Café y Fe, estoy muy contenta este día por poder compartir contigo. Espero que hayas pasado unas felices fiestas, que hayas comido tamales, hayas tenido ponche en casa, una rica cena para celebrar a el mayor regalo que Dios nos ha dado en este mundo, que es Cristo Jesús. Como vimos la anterior vez y hemos estado haciendo énfasis, que la importancia de este tiempo, la importancia de la Navidad es Cristo Jesús, es debido a Él. Y ahora en este día, en este tema de hoy, de Café y Fe, tenemos Él es. ¿Por qué? Porque Él es nuestra razón de ser, Él es nuestra razón, es lo que encierra, es nuestro dentro y nuestro fuera, nuestro extender. Cristo Jesús es debido a Él que nosotros somos cristianos, es debido a Él que nosotros tenemos fe. Estoy muy contenta para poderte hoy poder llegar a tu corazón, pero sobre todo juntos aprender que no serviría de nada si nosotros tuviéramos fe en otra cosa que no fuera Cristo Jesús, porque por medio de Cristo Jesús es que tenemos beneficio y entrada a todo. Las escrituras han sido abiertas para nosotros gracias a que el verbo, en Juan dice, el verbo se hizo carne. Y ese verbo, esa palabra, esa acción a nuestras vidas se ha hecho carne. ¿De qué manera? Pues Jesús encarnado en el vientre de la María, en el vientre de la Virgen María, y gracias a ella, una joven valiente, una joven esforzada, que ahora sí que se la rifó, diríamos muchos en un idioma coloquial, se la rifó María, y gracias a ella fue que es hecho este milagro, este regalo de Dios hacia la humanidad. Te doy a dar las buenas noches con mi cafecito, toma tu café, es un buen tiempo, esperemos a que estén conectando otras personas. Y bueno, tomo mi café un poquito. Vamos hoy a revisar que no hay nada fuera de Jesús. Cuando yo digo Él es Jesús. Jesús es la razón, es el motivo, es la esencia de nuestra fe cristiana. Pero sobre todo, Jesús vino a nosotros humanamente. ¿Para qué? Para comprobarnos que Dios nos ama tanto. Entonces viene. Recuerda que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Dios Padre ha planeado todo, ha creado todo, ¿sí? Pero ¿quién es la acción? Por la palabra de Dios es que fueron hechas todas las cosas. Y ahí tenía que ver Jesús. En ese tiempo de la creación, en ese tiempo que la palabra fue dicha y fueron hechas las cosas, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Todos actuando juntos, todos teniendo la unidad, porque siendo uno mismo no dejaron de ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Era Dios, uno mismo, una misma unidad, sí, una misma esencia. Pero cuando le toca a Jesús venir al mundo para estar cerca a cerca con nosotros, con la humanidad, para poder salvarnos, para poder darnos el privilegio de reconciliación, para poder darnos la salvación, Él llegó ahí encarnado. Después tuvo la acción, la preparación de que 33 años le llevó prepararse a Jesús. Y si tú estás en casa desesperado por tu preparación, yo te animo a que te sigas preparando, a que tengas confianza, a que tengas fe en que Dios tiene un tiempo para desarrollar las cosas, para desarrollar propósitos, y que nada es en vano, que Dios por medio de Cristo Jesús estuvo haciendo la obra majestuosa, que el Hijo del Dios viviente estaba con nosotros, que nos amó tanto que Él persistió. Él no dijo, ya pasaron 30 años, ya para qué. No, si tú estás teniendo dificultad con la espera,
te invito, por favor, tienes que perseverar en la palabra de Dios, que nuestra confianza está en Él y que las cosas van a ser hechas. Que ese tiempo que tú estás dando en preparación, ya sea joven en tus estudios, un día van a dar fruto. Un día vas a poder ver y dar a luz esas cosas que estás ahora trabajando, por lo cual estás trabajando. Jóvenes, padres de familia, en tu trabajo, proyectos que estás teniendo, personas que son profesionales, que tienen alguna meta por cumplir, te pido que sigas perseverando. Sigue perseverando, ya que Él es el ejemplo. Jesús es ejemplo a nuestras vidas. Jesús es inspiración a nosotros. Y no vamos a abandonar la carrera. No vamos a salirnos de las metas que Él ha dado. Porque hay metas que Él ha depositado en nosotros. Y nosotros somos, mucha gente dice, bueno, pero yo lo estoy haciendo. Sí, pero Dios lo puso en ti. Dios lo depositó. Dios te inspiró. Aquellas personas que echan a un lado lo que es Dios y que dicen, yo lo he hecho todo, no lo has hecho tú, porque Dios ha estado ahí, Dios ha estado interviniendo y Jesús es ejemplo para poder seguir, para poder perseverar, para poder prepararnos. Si Jesús se preparó para hacer la obra de la cruz, aquella que iba a cambiar el mundo entero, la historia de la humanidad, ¿quién te dice que tú y que yo no debemos prepararnos? Debemos prepararnos para todo aquello que viene. También tenemos que saber que nosotros, nuestra preparación tiene un fruto y también vamos a cambiar historia. Quiero hablarte de Él. Él es Jesús. Jesús, siendo humano, pasó por dificultades. Jesús, siendo humano, también tenía emociones. Jesús, siendo humano, pues, también tenía hambre, también comía. Jesús, siendo humano, también se entristecía. Él tenía esa parte humana, ¿sabes? Dios, aún siendo Dios, dejó de ser, era 100% Dios, pero no vivió como era Dios, él podía hacerlo, él podía ayunar, él podía hacer, esperar, tener paciencia, no enojarse, no airarse, pues porque era Dios, ¿no? No, Dios, siendo Jesús encarnado, por eso dice encarnó, por medio de ser un ser humano, pasó por lo que tú pasas y por lo que yo paso, ¿sí? Sus emociones estaban ahí, él tenía amigos. Porque Jesús tenía amigos, andaba con la multitud, pero también tenía a sus amigos, a sus cercanos. Jesús oraba. Él es el que nos pone el ejemplo para que tú y yo estemos permaneciendo en la oración, estemos leyendo la palabra de Dios, estemos buscando los secretos de Dios. Si tú quieres conocer a Jesús, necesitamos pasar tiempo en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos te van a mostrar las cosas que son quién es Jesús, cómo vive Jesús, cómo se desarrolla Jesús. Si tú quieres aprender cómo ahora comportarte tú como cristiano, cómo vamos a seguir, cómo nos vamos a animar, cómo vamos a estar perseverando, cómo deberíamos vivir como cristianos, te invito a que podamos leer las cartas, ¿sí? Las cartas de la Biblia y entonces podamos conocer, ver lo que Dios tiene para nosotros, la herencia. Él es Jesús. Él es la razón por la cual nosotros nos mantenemos en esta travesía de la vida, sabiendo que tenemos una promesa grande que es la eternidad. Es Jesús, es Él el que brilla en nuestras vidas. Es Él el que nos enseña a depender de su Padre. Es Él el que nos enseña a permanecer en oración. Es Él el que nos enseña la amistad.
Es Él el que nos enseña que debemos tener amor por el prójimo, amor por los que sufren, amor por los que están batallando, amor por aquellos que no son los que te rodean, sino que nos estamos topando día a día. Que tú y que yo podamos ser la diferencia, que tú y que yo podamos ir caminando y siempre buscando a quién ayudar, que tú y que yo podamos decir, vale la pena seguir a Jesús, vale la pena que yo tengo a Jesús, porque yo soy luz, porque Jesús es Él que nos enseña y es Él que nos anima a caminar siendo luz, a caminar siendo diferentes, a no moldearnos a este mundo, sino a ser diferentes. ¿Qué es ser diferentes? Si los demás traicionan, nosotros no hay que traicionar. Si los demás no se portan amigos con nosotros, nosotros hay que ser amigos con los demás. Si los demás te dan la vuelta, nosotros hay que buscar tener encuentro con las personas. Nosotros estamos llamados a ser la luz de este mundo, no estar encerrados en 4 paredes, en una iglesia, pensando, ya estoy del otro lado, ya soy un cristiano, wow, o sea, yo ya estoy del otro lado, aquellos mundanos. No puedes hacer eso, no eres mejor, porque cuando Dios nos tomó, cuando Jesús está en nuestra vida, entró para cambiarla, pero Él llegó cuando tú y yo estábamos mal, y así nos amó. De esa manera Jesús nos enseña a andar con las peores personas, no volverte a ellos, pero sí volverlos a ellos hacia nosotros. ¿Y cómo va a ser esto si no te gusta pasar tiempo con la gente? El pastor de pastores, mi Jesús, estuvo entre la gente. Mi Jesús estuvo con las multitudes, pero también estuvo con los selectos, pero también estuvo con los sabios, estuvo con todo tipo de gente. Y a todos les amó, a todos los enseñó. Jesús es el maestro de maestros. Jesús es el amigo fiel. ¿Te acuerdas cuando estuvo Lázaro? Y Lázaro murió y decían las hermanas, pero ¿por qué no viene? ¿Por qué se tarda? Sabían que iba a ir, sabían y confiaban en que Jesús iba a estar ahí porque sabían que amaba a Lázaro. Y así fue. Jesús fue fiel. ¿Tardó? No tardó. Porque Él tenía tiempos específicos para que tú y para que yo pudiéramos sorprendernos, para poder ver que mi Jesús no tiene nada para que no pueda hacer. Mi Jesús es experto en actuar en lo sobrenatural, en lo que está en contra de lo natural. ¿Sí? Mi Jesús está actuando donde no hay una oportunidad, la tiene Él, porque quería mostrarnos. Ay, se tardó porque amaba a su amigo. No, Él quería mostrar a la humanidad que Él es capaz de resucitar aún lo que ya se veía que estaba mal, lo que aún después de 3 días estaba en descomposición, lo que aún ya no tenía vida, o sea, ya era imposible para Él. O sea, no fue, ay, un infarto, ay, no, ya regresé. No, Jesús amaba a su amigo, pero te amaba a ti, te quería decir, yo soy el que no tarda. Es Él, es Jesús el que no tarda. Él tiene planes para nosotros. Jesús tiene planes, te quiere mostrar algo, quiere que aprendamos algo. Por eso es importante permanecer. Es importante que nuestra fe esté puesta en Él, en el Maestro. Él nos está enseñando que es muy importante caminar y llegar a la meta. Jesús no se rajó. Jesús estuvo ahí porque te ama y me ama. Estuvo en la cruz hasta el último momento. Jesús permaneció en la cruz porque no lo sostuvieron los clavos. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, ¿sabes qué lo sostuvo? El amor que te tiene a ti y el amor que me tiene a mí. El amor fue lo que dijo, voy a cambiar esta historia, voy a hacerlos hijos. Y después de hacerlos hijos,
Jesús tuvo la salvación, nos hizo hijos, pero me quiero imaginar y quiero explicártelo de esta manera. Es como un regalo. Ahí está el regalo. Jesús fue el regalo. Cuando tú abres un regalo, te encuentras con la salvación. Tú eres salvo y la salvación no va a ser hasta el día en que te mueras. Si tú me estás escuchando, escucha bien esto, porque nuestro espíritu debe despertar a esta verdad. No estés pensando que tu salvación es una vez que ya se acabó todo, ya vamos a morir y voy a ir al cielo. La salvación es inmediata. En el momento que Jesús llegó, ese regalo maravilloso, tú y yo ya somos salvos. Somos aparte hijos de Dios. Entonces volvemos a abrir otro regalo y tenemos gracia, tenemos misericordia, tenemos el amor de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú y que yo vamos a ir abriendo esos regalos que Dios tiene. Ese regalo también trae la justificación. Cuando tú eras una persona indigna, que no merecías por ningún motivo estar cerca de la gloria de Dios, gracias a Jesús es que nosotros podemos ser justificados. Nosotros ya estamos limpios, somos santos. Nosotros somos su heredad, nosotros somos limpiados para Él. Y Jesucristo, por su sangre preciosa, también Él nos pagó. Él pagó el precio, Él pagó todas las deudas que pudiéramos haber tenido tú y yo para este mundo, para quien reina este sistema, para Satanás. Y Él pagó, Él nos compró, Él nos redimió. Quiere decir, estábamos en deuda, debíamos, teníamos que ser comprados y Él nos compró. Pero nosotros le pertenecíamos. Ya éramos de su Padre, pero Él volvió a llegar y dijo, yo pago, y el precio de la paga fue la sangre de Jesús. Por eso tú y yo, cuando te digo, somos valiosos, somos preciosos. Precioso es que somos con un precio alto. Tú y yo valemos por ese motivo. No porque solo lo digamos y, qué padre, qué chido, es una frase más de aquí, ¿no? No es así. Somos preciosos porque tuvimos un precio, y un precio alto, altísimo, que nadie puede pagar. Solo Jesús quiso hacerlo. Y entonces tú y yo tenemos ese gran valor de ser hijos de Dios. Cuando nos ha nacido un hijo y decimos, nos ha nacido un hijo que es Él, Cristo Jesús, nos ha nacido un hijo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro Dios. No hay ningún otro Dios que pueda haber estado activo, vivo. Porque mi Jesús, cuando fue a la muerte, Él venció la muerte. Él por eso resucitó. Y es bien importante estas palabras que te voy a decir. Jesús encarnó. Cuando es encarnó, se hizo hombre, se hizo como ser humano. No reencarnó. Cuando digo reencarnó, es equivocado. Tú tienes que aprender, porque la reencarnación no es de Dios. La reencarnación es cuando hay, vamos a reencarnar en un pájaro, vamos a reencarnar en un animal, vamos a reencarnar en un elefante. Eso no, eso es erróneo. Nosotros vamos... cuando dice que Jesús encarnó, se hizo hombre. Otra palabra bien importante es que Jesús resucitó. Y es el único Dios viviente. ¿Por qué es el Dios viviente? Porque Jesús resucitó. Y te he dicho que Jesús nunca ha dejado de ser Dios. Es Él el que ha llegado, el que ha vencido la muerte y el que ha sido glorificado con el Padre. Ahora Él está en lugares celestiales, y cuando tú y yo recibimos a Jesús, es por eso que Él te está entregando. Es Él, óyelo bien, es
está entregando la autoridad como creyente. Es Jesús el que te está dando poder. Dios, por medio de Jesús, te está empoderando. Ahora, si ya tienes a Jesús en tu vida y ya estás empoderado, lo peor que puedes hacer es vivir una vida ignorando todo lo que tú tienes, todo lo que te ha dejado. El poder del creyente es su fe. El poder del creyente está en creer, en poder decir, si lo creo, lo tomo, es una realidad. Es una realidad. Y es una realidad que Jesús nos entregó dones, ¿sí? Entonces no existirían los dones, no existirían tus talentos, no existirían las habilidades, no existirían los llamados si no fuera por Él. Entonces es importante que es Él el que nos ha dejado dones. Los dones no te pertenecen, no le pertenecen a nadie más, solo a Jesús. Y Jesús, que dio dones a los hombres, te va a pedir cuenta, rendimiento de cuentas de cada uno de esos dones. ¿Cómo los hemos desarrollado? Porque los dones se desarrollan, ya los tienes, ¿ok? Ya lo tengo, pero ahora tengo que aprenderlo, a desarrollarlo, a ejecutarlo cada día de mi vida. Tener amor, tener misericordia, tener los frutos del Espíritu también fueron dejados por Jesús. ¿Por qué? Te voy a decir. Jesús dijo en la palabra de Dios, en la Biblia está escrito, es necesario, le dijo a sus discípulos, que yo me vaya. Si te fijas que hay una intervención de las tres personalidades de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre envía a su Hijo Jesús, Jesucristo está ejecutando toda la acción, pero Jesucristo dice, hasta aquí llego yo, va a llegar mi muerte, y entonces le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque va a llegar alguien que les va a bautizar con el Espíritu Santo, Jesucristo. Gracias, Él es la razón por la cual tú y yo no nos quedamos desamparados, porque Él mandó al Espíritu Santo a tu vida y a mi vida. Por eso, si tú sientes soledad, si tú sientes tristeza, si tú crees que te ha dejado el mundo solo, pues bueno, el mundo te abandonará, las familias, las amistades, no sé, pero Jesús se encargó de que si tú le recibías en tu corazón, entonces nunca vas a estar solo, porque es el Espíritu Santo en ti y en mí quien nos va a estar ayudando, es nuestra ayuda, Él es nuestra guía, y cada vez que nosotros vamos a la oración y a la palabra de Dios, hay una voz interior en nosotros, que es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, para saber qué es el Espíritu Santo y no tu conciencia, entonces tienes que desarrollar la habilidad de filtrar. ¿Qué vas a filtrar? Que lo que te dice esa voz interior sea conforme a la palabra de Dios, y no que es tu mente, no que es lo que tú deseas, y no que es tu propia interpretación o lo que tú quieres, como quiero escuchar lo que yo quiero, o quiero interpretar lo que yo quiero. No, tienes que filtrar que lo que tú escuchas, lo que tú sientes de parte de Dios en esa voz interior, por favor, pueda ser filtrada con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos lleva a toda verdad. Él conoce la verdad, conoce a el Padre, y no hará que hagamos nada en contra de la palabra de Dios. Un ejemplo muy claro es que si yo escucho del Espíritu Santo poder ofrendar, y entonces voy a ofrendar, pero el Espíritu Santo me dijo, ay, mejor voy a ofrendar estos tabiques en lugar de diezmar. Ahí te voy a decir algo, ahí eres tú el que está mal interpretando. ¿Por qué? Porque Dios nos invita, la palabra de Dios nos invita a que nosotros vayamos y cumplamos con el diezmo.
El diezmo es la parte que le pertenece a Dios. Sin embargo, si tú decides, ay, el Espíritu Santo me dijo que pusiera ladrillos en la iglesia, eso no es de Dios, eres tú. ¿Por qué? Porque Dios, tú tienes que pagarle a Él y no comprar algo que tú quieres donar a la iglesia o en algún lugar. Es más, ahorita viene el tiempo de juguetes y tú dices, en lugar de diezmar, voy a darle a la gente juguetes y en los semáforos lo necesitan. Esas son dos cosas diferentes, porque estás tomando lo que le pertenece a Dios y se lo estás administrando, gastándolo en juguetes para la gente. O sea, ay, qué chido soy, yo quedo muy bien y ¿sabes qué? Eso no es correcto. Entonces, es Jesús el que nos está enseñando a hacer y a guiarnos por medio del Espíritu Santo y a hacer las cosas correctas. Te invito a que podamos estar en sintonía, a que podamos conectar nuestra fe con la palabra de Dios y a que por eso podamos hacer filtro. Gracias a Jesús, es por Jesús que tú y yo podemos desarrollar dones y los vamos a desarrollar, las habilidades, el conocimiento por medio de la palabra. Así es que esta noche te invito y esta transmisión es para invitarte a que podamos conocer el carácter de Jesús en los evangelios y a que podamos poder tener guía de quiénes somos nosotros, el poder que tenemos nosotros gracias a Él por medio de las cartas de la Biblia. Entonces yo te invito y te dejo esa invitación para que juntos sigamos conectando, teniendo esa red de fe, pero primeramente nosotros personalmente con la palabra de Dios, con nuestro Dios, por medio de la oración, por medio de estar teniendo la lectura y por medio de estar asistiendo a una congregación. Te sigo invitando a que sigas creciendo en tu fe. Esta fue un pequeño transmisión jueves de café y fe. Hasta luego.